Vivir liberado, el viaje interior hacia la autorrealización, la alegría incondicional y el sentido de la vida. Parte 2. El mundo externo. 6. El momento que tienes delante. Mantener la perspectiva es esencial en cada etapa de nuestro camino hacia la libertad interior. La base sólida a la que regresamos siempre es que tú estás ahí. Sabes que estás ahí y siempre has sabido que estás ahí, pero no sueles enfocarte en el hecho de que estás ahí, por estar demasiado absorto en lo que ocurre dentro y fuera de ti. Te pierdes en los objetos de la conciencia, en lugar de centrarte en la fuente de la conciencia. El despertar espiritual consiste en distinguir la conciencia de los objetos de la conciencia. Para hacer esto, te será de gran utilidad comprender la naturaleza de todo aquello con lo que te relacionas cada día. Comenzaremos nuestra exploración con el mundo externo. Lo que captas a través de los 5 sentidos constituye una parte importante de tu experiencia diaria. Cada día te inunda un flujo interminable de imágenes, sonidos, sabores, olores y experiencias táctiles. Si vamos a explorar lo que es ser tú mismo, el ser consciente que vive en tu interior, debemos tomarnos el tiempo necesario para comprender a fondo el mundo externo, ya que constituye una parte fundamental de tu vida. ¿Qué hay realmente ahí fuera? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu relación con ello? Analicemos en primer lugar tu relación con el mundo que te rodea. Empezaré haciendo una afirmación con la que probablemente no estarás de acuerdo. El momento que tienes delante no tiene absolutamente nada que ver contigo. Antes de disentir, observa el momento que tienes delante. No hagas nada con él. No reflexiones sobre él ni trates de ser positivo. Solo date cuenta de que hay un momento delante de ti. Si miras a la izquierda, habrá un momento diferente frente a ti, lo mismo que si miras a la derecha. Esos momentos estaban ahí antes de que los miraras y seguirán ahí cuando hayas dejado de observarlos. ¿Cuántos momentos existen en el mundo ahora mismo a los que no estás mirando? Y en todo el universo, debes admitir que esos momentos no tienen nada que ver contigo, pertenecen a ellos mismos y a su relación con todo lo que les rodea. Tú no los has creado y no haces que aparezcan y desaparezcan. Simplemente están ahí. El momento que tienes delante es solo otro instante en el universo que existe, incluso cuando no lo estás mirando. Es completamente impersonal. Sin embargo, el momento que tienes delante no parece impersonal. De hecho, parece todo lo contrario, sumamente personal. Por eso puede causar tantos problemas. Sufres cuando el momento que tienes delante no es como tú quieres y te alegras cuando coincide con tus preferencias. Como exploraremos en capítulos posteriores, esto se debe a algo que añades que no es intrínseco al momento en sí. Todos los momentos del universo son simplemente momentos en el universo. Tú eres el que agrega tus preferencias personales a esos instantes impersonales y haces que parezcan personales. Esto nos muestra lo difícil que nos resulta renunciar a nuestra forma habitual de ver las cosas. Estamos totalmente dispuestos a admitir que lo que ocurre en Tombuctú en este instante no tiene nada que ver con nosotros. Del mismo modo, no tenemos ningún problema en confirmar que los anillos de Saturno, la gran mancha roja de Júpiter y la arena de Marte no tienen nada que ver con nosotros. En otras palabras, más del 99,9999% del universo no tiene relación con nosotros, pero de alguna manera el 0,00001% sí lo tiene. ¿Qué 0,00001% sí tiene que ver con nosotros? La parte que está frente a ti. De algún modo, al observarla, deja de formar parte del universo impersonal y se convierte en algo personal. El problema es que, a lo largo de tu vida, has dado demasiada importancia al momento que tienes delante, al agregarle tus preferencias personales. Fíjate en que los miles de millones de personas que no están mirando ese momento que tienes frente a ti no tienen ningún problema con él. No les importa en absoluto.
no está agitando sus pensamientos ni sus emociones. Cuando ya no estés experimentando ese momento, lo normal es que tampoco te moleste a ti. En cambio, el momento siguiente sí lo hará. ¿Por qué está sentada ahí? ¿Con quién está hablando? Estas luces son demasiado brillantes. De repente, este nuevo momento empieza a afectarte porque lo estás observando. La verdad es que era exactamente igual antes de que lo miraras. Una de las cosas más asombrosas de las que te darás cuenta es que el momento que se presenta no te está importunando. Tú te importunas a ti mismo acerca de ese momento que tienes delante. No es algo personal, pero tú lo conviertes en algo personal. En el universo se despliegan innumerables momentos y tu relación con todos ellos es exactamente la misma. Tú eres el sujeto, ellos son el objeto. Una vez que hayas comprendido esta verdad de forma intelectual, seguirás sin verlo claro en tu vida cotidiana. Para ayudarte, hagamos una excursión al muelle de los pescadores de San Francisco, con vistas al hermoso Océano Pacífico. Mientras contemplas lo que te rodea, pregúntate si lo que ves frente a ti tiene algo que ver contigo. Ves olas y espuma. Y puede que incluso divises algunas ballenas o leones marinos. Eso es simplemente lo que está desplegándose ante ti en ese momento. Si hubieras venido otro día o incluso a otra hora, observarías algo muy diferente. Pero eso no te importaría a menos que acudieras al muelle con preferencias personales. Quiero ver una ballena o quiero ver las olas gigantes de las que tanto me han hablado. Con estas preferencias tendrás una experiencia muy diferente de la otra persona que solo haya ido a contemplar el mar ese día. Esta última podrá disfrutar de la experiencia, mientras que tú tendrás que luchar para que la experiencia se ajuste a tus preferencias personales. En el caso del océano, no resulta complicado ver que el momento que tienes delante no tiene nada que ver contigo y que tienes derecho a disfrutar simplemente de la experiencia. Dado que por lo general no te identificas con el océano, esto es más fácil de hacer que con el resto de tu vida. Pero, que no te quepa duda, tu relación con lo que tienes delante es siempre la misma, tanto si estás observando el océano como tu vida. Esos instantes son meramente lo que sucede en ese tiempo y lugar concreto del universo en el que te encuentras. Nada de esto es personal. Pero puesto que parece que te tomas el momento que se despliega ante ti de forma tan personal, continuemos nuestra exploración del mundo externo examinando de dónde viene ese momento y por qué es como es. 7. El mundo en el que vives. Si quieres saber de dónde proviene el momento que tienes delante, es conveniente recurrir a la ciencia. Los científicos han indagado sobre este tema desde los tiempos de Platón y Aristóteles. Desde el principio de nuestra existencia, los humanos nos hemos preguntado, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué lo ha creado? ¿Por qué está aquí? Si preguntamos a los científicos modernos, nos dirán que lo que estamos viendo cuando observamos el mundo externo es en realidad una combinación de objetos mucho más pequeños. La vista y los demás sentidos te ofrecen una información procesada por el cerebro de estructuras moleculares. Como hemos visto anteriormente, en realidad no estás mirando el mundo, sino que éste te llega a través de los sentidos. Para entender cómo funciona esto, examinaremos la naturaleza del color. Cuando observamos el mundo, ciertamente parece tener colorido, pero aparte de la luz, los objetos no tienen un color propio. La única razón por la que experimentas el color es porque la luz que rebota en la superficie de los objetos tiene color. Esto se constata al examinar un prisma. Si haces pasar la luz a través de un prisma, obtendrás diferentes colores. Es el llamado espectro electromagnético. La luz tiene diferentes longitudes de onda y tú percibes cada longitud de onda visible como un color: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Son los colores de la parte visible del espectro luminoso. Cuando las olas de luz inciden en un objeto físico,
los diferentes átomos y moléculas de ese objeto absorben algunas frecuencias de luz y reflejan otras. Los objetos en sí no tienen color. Es la luz que se refleja en ellos los que poseen los diversos colores que percibimos. Este es un ejemplo perfecto de cómo la verdad no es siempre lo que parece. Lo veremos una y otra vez cuando investiguemos la verdadera naturaleza de lo que experimenta la conciencia. Antes se pensaba que el átomo era la unidad más pequeña posible y que no podía subdividirse, pero hoy sabemos que un átomo está compuesto por electrones, neutrones y protones. Se trata de la unidad básica de todo aquello que vemos cada día. Podríamos detenernos aquí y divertirnos un poco con la forma tan personal en que miramos las cosas. Por ejemplo, ¿qué quieres expresar exactamente cuando dices que te gusta algo? ¿Qué es lo que afirmas que te gusta? Si te gusta el color de la pared, es como decir que te agrada una parte del espectro electromagnético y no otras partes. Sucede lo mismo con cualquier objeto exterior. ¿Realmente te gustan algunos átomos y otros no? Es un poco raro, ¿no? Esta verdad es sumamente poderosa porque todo lo que ves consiste en un montón de átomos en los que la luz rebota. Tras cientos de años de estudio, la ciencia nos explica que los átomos se unen formando moléculas a través de las leyes de los enlaces covalentes e iónicos. Esto puede parecer complicado, pero en realidad se trata solamente de las leyes del magnetismo que determinan qué átomos se unirán con otros. Estas leyes, a su vez, determinan lo que ves en el mundo externo. Ciertamente, a este nivel es fácil darse cuenta de que no se trata de algo personal, no tiene nada que ver contigo. Tú no decides qué átomos o moléculas se unen de forma natural. Lleva sucediendo en todo el universo durante miles de millones de años. Se estima que existen 118 tipos de átomos en el universo conocido, de los cuales 92 están presentes en la Tierra de forma natural y conforman la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica representa las piezas clave de todo lo que ves y con lo que interactúas en cada momento de tu vida. Esto no sucede solo en la Tierra. Todas las estrellas, los planetas y todo lo que encontramos en todas partes está hecho de estos componentes básicos. Muchos de nosotros hemos estudiado ciencias naturales en el colegio, pero ¿qué pasa si aplicas lo que has aprendido a tu vida cotidiana? Lo que tienes delante es simplemente la acumulación de grandes cantidades de átomos que se combinan según las leyes de la naturaleza. Se trata solamente de ciencia y no hay nada personal en ello. Molestarte a causa del flujo de átomo que pasa frente a ti es sumamente ilógico. ¿Por qué disgustarse por el modo en que se han unido un grupo de átomos? No te preocupes, antes de llegar al final de esta lectura, habremos explorado a fondo el fenómeno de cómo nos alteramos a causa de un montón de átomos. A partir de aquí, nuestra exploración se pone realmente interesante, porque la pregunta pasa a ser, ¿de dónde vienen los átomos? Como parte de nuestra indagación acerca del origen de la materia, conocer la procedencia de los átomos puede darte una idea de un lugar en el universo. Todo lo que está sucediendo en tu vida diaria se debe a que tu conciencia está mirando los electrones, neutrones y protones que se han juntado para formar átomos y moléculas. Dado que este es el mundo en el que vives, dediquemos un tiempo a explorar de dónde procede todo ello, ya que la comprensión de este punto tiene el potencial de modificar tu visión de la vida. 8. El origen de la materia. Si estudias el origen de la materia, descubrirás que, en general, existe un consenso científico respecto al proceso básico de la creación. Se estima que hace unos 13.800 millones de años se produjo una gigantesca explosión llamada Big Bang. Además, se cree que, antes de esta explosión, todas las galaxias y todo lo que hay en ellas, toda la masa y la materia del universo, cabían en un espacio más pequeño que un átomo. Esto es lo que dice la ciencia moderna. No se trata de una teoría descabellada. Exploremos con asombro y agradecimiento cómo la ciencia de la creación puede contribuir a nuestra liberación espiritual.
Después del Big Bang, la energía liberada estaba tan caliente que carecía de forma. Era meramente radiación desenfrenada. Pero en una fracción de segundo comenzaron a formarse partículas subatómicas a partir de este campo de energía. Todavía no era posible la formación de ninguno de los elementos que conocemos, ya que la radiación era demasiado caliente y se expandía a la velocidad de la luz. De este modo, todo el universo permaneció sin forma durante unos 380.000 años. Después, la radiación se enfrió lo suficiente como para que las fuerzas fundamentales de la gravedad y el electromagnetismo juntaran partículas subatómicas y formaran los primeros átomos. Conocemos estas partículas subatómicas como electrones, neutrones y protones. Todo nació del campo de energía primordial y de las partículas subatómicas que proceden de ese campo. La ciencia moderna llama a esto campo cuántico, y la física cuántica es una rama de la ciencia que estudia estas partículas subatómicas y el modo en que crean la materia tal y como la conocemos. Los primeros átomos eran de hidrógeno, debido a que se trata de la estructura más simple que existe, un electrón negativo y un protón positivo. A causa de la fuerza del magnetismo, estas partículas se atrajeron entre sí para formar un átomo. A medida que se formaban los átomos de hidrógeno, fueron acumulándose grandes masas de nubes de hidrógeno. Cuando disminuyó la densidad de estas nubes, comenzaron a liberarse partículas subatómicas de luz llamadas fotones. Y ese fue el inicio de la luz, tal como la conocemos. Es interesante que la Biblia diga: en el principio la tierra era una masa caótica y las tinieblas cubrían el abismo. Génesis 1:2. Esto se aproxima bastante a la visión de la ciencia. En aquellos tiempos primigenios, la luz no podía escapar de las densísimas nubes de gas. Una vez que la expansión aligeró las nubes lo suficiente, de repente sucedió: hágase la luz, y la luz se hizo. Génesis 1:3. Es sorprendente la similitud que existe entre el principio de la creación, según el Génesis, y la visión de la cosmología científica actual. Ahora que hemos visto de dónde provienen los átomos de hidrógeno, podemos seguir investigando sobre la fuente de los demás elementos que componen nuestro mundo. Cuando la expansión se ralentizó aún más, entró en juego otra de las fuerzas fundamentales, la fuerza de la gravedad, por la cual los objetos con masas son atraídos entre sí. Puesto que los átomos de hidrógeno tienen masa, al ir acercándose entre sí, la gravedad se hizo tan fuerte que fusionó dos átomos en uno. Cuando se combinan dos núcleos de hidrógeno, se crea un átomo de helio. Este proceso de fusión de elementos más ligeros en otros más pesados se llama fusión nuclear y ha estado sucediendo en todo el universo durante cientos de millones de años. Cabe señalar que cada vez que tiene lugar esta fusión de dos átomos, se origina una tremenda liberación de energía atómica. De repente, comenzaron a producirse explosiones nucleares por todo el universo, que liberaban una poderosa energía radiante. Este es el nacimiento de lo que llamamos las estrellas primigenias. Una estrella nace por la fusión de átomos de hidrógenos, lo cual libera enormes cantidades de energía y genera átomos de helio como un subproducto. El helio puede considerarse la ceniza que deja este proceso de fusión del hidrógeno. Allí donde las nubes de gas de hidrógeno fueran más densas, después del Big Bang, comenzaron a surgir estrellas primigenias. Ese es el origen de las estrellas. Todas las estrellas que ves en el firmamento nacieron a través del proceso de fusión del hidrógeno. Aunque todo esto se inició hace 13.800 millones de años, tenemos evidencia de ello en la actualidad. Están naciendo estrellas ahora mismo y es posible observar este proceso. Si dispones de unos prismáticos lo bastante potentes como para divisar la nebulosa de Orión, verás gases con estrellas brillando en su interior. Las nebulosas, entre las que se encuentran las de Orión y la de Cabeza de Caballo, no solo son bellas imágenes de nubes de gas brillante y coloridas, también son criaderos de estrellas.
Las estrellas surgen en el interior de esas nubes de gas mediante el mismo proceso que tuvo lugar hace 13.800 millones de años, cuando se crearon las primeras estrellas. Las estrellas nacen y, como veremos, también mueren en un ciclo cósmico de vida que refleja lo que ocurre aquí en la Tierra. Hasta ahora hemos explorado un universo limitado a los gases de hidrógeno y helio y a las brillantes estrellas que iluminan el cosmos. Pero el mundo externo, con el que interactuamos cada día, es mucho más complejo. ¿De dónde viene el resto? Para entenderlo, primero debemos analizar el ciclo de vida de una estrella. A medida que se produce la fusión del hidrógeno estelar, la gravedad atrae el helio producido hacia el núcleo de la estrella, ya que el helio es más pesado que el hidrógeno. Esto aumenta la atracción gravitatoria del núcleo lo suficiente como para contrarrestar la energía expansiva de las explosiones causadas por la fusión de hidrógeno. Así es como la estrella se mantiene estable. Pero ¿qué sucede cuando la estrella se queda sin hidrógeno? Comienza a morir. Durante las primeras etapas del proceso de extinción, las capas externas de hidrógeno siguen quemándose y se expanden creando una estrella gigante roja, que es muchas veces el tamaño de la estrella original. Para poner esto en perspectiva, cuando una estrella del tamaño del Sol haya consumido su hidrógeno, se expandirá hasta convertirse en una gigante roja tan grande como para engullir la Tierra. Pero no te preocupes, se estima que el Sol dispone de hidrógeno suficiente para seguir activo durante otros 5.000 millones de años. Mientras tanto, cuando una estrella deja de fusionar hidrógeno, la atracción gravitatoria del núcleo de helio será cada vez mayor, ya que no habrá explosiones de fusión que la compensen. El interior de la estrella empieza a colapsar. Dependiendo del tamaño original de la estrella, pueden ocurrir dos cosas. O bien su núcleo quedará vagando por el espacio, o bien la creciente fuerza de gravedad ejercida sobre la región central será lo suficientemente potente como para que comiencen la fusión del hielo, formando elementos más complejos como el carbono. El proceso de fusión de estos elementos más complejos reanimará a la estrella, que se calentará incluso más que antes. Según el tamaño de la estrella, esta agonía puede repetirse una y otra vez. Ciclo tras ciclo se formarán elementos cada vez más complejos como subproductos de la fusión de elementos más ligeros y finalmente la estrella comenzará a colapsar de nuevo al quedarse sin combustible. Cada vez que se produce este ciclo de muerte, se crean más y más elementos de la tabla periódica. El número de estos ciclos de muerte y renacimiento por los que pasará una estrella depende de su tamaño original. Cuanto más grande sea la estrella, mayor será la fuerza gravitatoria ejercida durante su colapso y por tanto mayor será la fuerza disponible para reiniciar el proceso de fusión de los elementos más complejos. En la mayoría de las estrellas, este proceso se detiene cuando el subproducto de la fusión es el hierro, elemento 26 en la tabla periódica. Esto se debe a que el hierro absorbe más calor que el que se crea durante el proceso de fusión. Por tanto, no se puede producir una reacción de fusión con este elemento. Las grandes estrellas sobreviven hasta tener núcleos de hierro rodeados por capas formadas por elementos restantes de ciclos anteriores que no se han quemado completamente. Así es como se crearon los elementos más ligeros de la tabla periódica, del 1 al 26, desde el hidrógeno hasta el hierro. Por muy interesante y educativo que resulte todo esto, recuerda que el objetivo de esta exploración es conocer de dónde viene el mundo externo. Y aunque parezca increíble, los elementos que componen nuestro mundo se forjaron en las estrellas. Por ejemplo, tu cuerpo. Ya hemos explicado el origen de los elementos que componen tu cuerpo. Son subproductos directos de lo que hacen brillar las estrellas. Casi el 99% de la masa del cuerpo humano está compuesta por 6 elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Todos estos elementos son más ligeros que el hierro y por tanto fueron producidos por el proceso de fusión de estrellas comunes.
Todo esto son hechos que conocemos, no teorías. Los científicos han estudiado todas las etapas del ciclo de vida estelar y sabemos de qué están hechas las estrellas. A pesar de esto, algunas personas se preguntan, ¿no desafían estos hechos científicos mi creencia de que Dios es el creador del universo? Una respuesta apropiada sería, por supuesto que no, simplemente muestran cómo Dios creó todas las estructuras del universo. Las estrellas son los hornos que se emplearon para la creación del cosmos. Cada átomo con el que interactúas fue creado en las estrellas y en este momento miles de millones de estrellas están generando más elementos. En la ciudad de Pittsburgh hay hornos que alcanzan una temperatura tan elevada como para fraguar el acero empleado para construir gigantescos rascacielos. Del mismo modo, las estrellas son los hornos que han forjado los átomos con los que interactuamos cada día. Espero que no vuelvas a mirar a las estrellas de la misma forma que antes. 9. El poder de la creación. Ahora que hemos visto cómo las estrellas comunes crean los elementos más ligeros de nuestro mundo, podemos pasar a un tema más fascinante, la forma en que se producen los elementos más pesados de la tabla periódica, como el oro, el platino y la plata. Es decir, aquellos que tienen un número atómico superior al del hierro, 26. El hierro forma la línea divisoria, ya que absorbe más calor del que libera durante el proceso de fusión. Por tanto, este elemento no emite suficiente energía térmica para impedir el colapso de una estrella, a menos que la estrella original fuera excepcionalmente grande, una supergigante roja. Acabará muriendo cuando llegue a tener un núcleo de hierro. Lo que ocurre durante la muerte de una estrella supergigante roja es uno de los acontecimientos más sorprendentes del universo conocido y proporciona la fuente de energía necesaria para crear los elementos más pesados. Si la estrella es lo bastante grande antes de su colapso, la intensidad de éste puede llegar a aplastar los átomos del núcleo. En lugar de fusionar los átomos de hierro, esta tremenda fuerza empuja a sus electrones hacia el propio núcleo. Puesto que los electrones tienen carga negativa y los protones del núcleo tienen carga positiva, se atraen entre sí y forman neutrones, que no tienen cargas. Una vez que esto sucede, el núcleo de hierro acabará convirtiéndose en una masa de neutrones sumamente compactados. Ya no habrá átomos, ni electrones, ni protones. La intensidad del colapso de esta gran estrella hasta reducirse a solamente neutrones habrá destruido la estructura de la materia tal como la conocemos. Lo que queda es una estrella de neutrones de un tamaño diminuto, pero de una masa enorme. Las estrellas de neutrones son físicamente del tamaño de una ciudad, pero tienen una masa que es más de 300.000 veces más pesada que el planeta Tierra. La densidad de una estrella de neutrones es tan grande que si se trajera una cucharadita de ella a la Tierra, pesaría alrededor de 5.000 millones de toneladas. La cantidad de energía liberada por el colapso del núcleo de la estrella hasta reducirse a neutrones es tan poderosa que crea una explosión descomunal llamada supernova. Se trata de una explosión tan gigantesca que una sola supernova emite más luz que la luz combinada de todos los miles de millones de estrellas de su galaxia juntas. Se trata de la explosión más brillante y poderosa que hemos descubierto en nuestro universo. Resulta que la enorme fuerza generada durante la explosión de una supernova es precisamente lo que se necesita para crear el resto de los elementos con los que interactuamos cada día. La explosión masiva de una supernova es capaz de hacer lo que la fuerza de gravedad no pudo durante la creación de los elementos más ligeros, fusionar los elementos más pesados. La próxima vez que mires tu alianza de oro o abras una lata, reflexiona sobre el hecho de que para existir estos elementos han requerido el poder combinado de miles de millones de estrellas. Estás rodeado de innumerables objetos con los que interactúas cada día. A través de los sentidos percibes sin ningún esfuerzo tanto gigantescos rascacielos como diminutos clips. En su origen,
Cada uno de estos objetos está hecho de átomos. Acabas de dedicar un tiempo a comprender de dónde proceden todos estos átomos y a constatar que tú no los creaste. Fueron creados en las estrellas. Esto debería hacer que te sientas pequeño y suscitarte un sentimiento de admiración por el poder de la creación que se manifiesta ante ti. Espero que esta profunda sensación de humildad y asombro te ayude durante tu viaje espiritual hacia la libertad y la liberación. 10. No es personal. Acabamos de explorar de dónde viene el mundo que te rodea. Comenzó con el Big Bang y luego se crearon los diferentes tipos de elementos mediante el proceso de fusión atómica. Cuando las estrellas explotan al morir, toda la materia acumulada en sus capas exteriores se expulsa al espacio interestelar. El carbono, el oxígeno, el silicio, el oro y la plata flotaban en el espacio como nubes de elementos y luego la gravedad los unió para formar planetas. Así se creó el planeta Tierra con sus 92 elementos naturales, todos ellos forjados en las estrellas. Este proceso ha durado más de 13.000 millones de años y todo aquello con lo que interactúas cada día está compuesto por este polvo de estrellas, incluido tu cuerpo. Esta es la verdad y debemos recordarla y reflexionar sobre ella de forma regular. Volvamos al punto de partida de esta exploración. Empezamos con el hecho de que hay siempre un momento delante de ti. Solo tienes que abrir los ojos y ahí está. ¿De dónde viene? Ahora lo sabemos. Ese momento procede de las estrellas. Los átomos se cocieron en los hornos solares y luego se juntaron en esta masa que llamamos tierras. Has estudiado en la clase de ciencias lo que ocurrió después. Los elementos se unieron para formar moléculas estables, como el agua, siguiendo las leyes del electromagnetismo. Debido a la interacción de estas leyes, hay agua en los océanos. Al formarse otras moléculas más complejas, crearon la sopa primordial en la que se originaron los organismos vivos. Cada parte de cada célula de tu cuerpo está compuesta por elementos creados en las estrellas hace miles de millones de años. Esto explica de dónde proviene tu cuerpo, pero no explica de dónde vienes tú. Tú no estás hecho de átomos. Tú eres la conciencia que es consciente de los objetos que están hechos de átomos. Tu cuerpo puede ser el resultado de un largo proceso de evolución darwiniana. Pero, ¿qué hay de ti que te encuentras ahí dentro? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y por qué las cosas son de ese modo en el ámbito interno? Las ciencias naturales pueden explicar el exterior, pero ¿qué pasa con el interior? Esto es precisamente lo que estudiaremos en los siguientes capítulos. Lo que la ciencia ha descubierto sobre la realidad debería aumentar el respeto que sientes por la creación. El hecho de que seamos capaces de explicar estos sucesos asombrosos que tuvieron lugar deberían dejarte con una sensación de asombro. Solo hay que ver el resultado después de 13.800 millones de años. Atrévete a mirar lo que está frente a ti desde esa óptica. Ahora que sabes el origen de todo, presta atención. Lo que tienes delante es algo muy sagrado, todo ello. Ahora considera si este proceso de creación tiene algo que ver contigo. ¿Estabas tú por ahí causando algo de esto? ¿Vas a estar durante los próximos 1.000 millones de años generando todo lo que va a suceder en todas partes? Por supuesto que no. El universo es un sistema extraordinario de causa y efecto. Lo que fue causa lo que es causa lo que será. Esto está ocurriendo desde el principio de los tiempos en todo el universo. Cada momento que está frente a ti es consecuencia de miles de millones de años en los que todo ha sucedido exactamente como lo hizo para que ese momento se manifieste tal como lo hace. Para entender bien lo que esto significa, tomemos un ejemplo sencillo de tu historial familiar. Si tu tatarabuela no hubiera conocido a tu tatarabuelo, no estarías aquí. Esa es simplemente la verdad. Dediquemos un momento a relatar la historia de cómo se conocieron para que veas lo dependiente que es todo de todo lo demás. Esta historia se remonta a la época de los dinosaurios. Había un gran dinosaurio que estaba vagando por lo que ahora es el centro sur de Florida, después de una fuerte tormenta.
Cuando este dinosaurio posó su enorme pie en el suelo húmedo, imprimió una huella gigantesca en el barro. Con el tiempo, el agua de lluvia fue acumulándose en esta huella profunda y la tierra comenzó a erosionarse a su alrededor. Al final, la zona de agua se expandió tanto que se convirtió en lo que ahora llamamos lago Okeechobee. Millones de años más tarde, la tribu Miami se asentó junto a ese lago debido a la presencia de agua dulce, peces y otros animales. Pasaron varios siglos y los colonos españoles construyeron un pequeño pueblo en la orilla del lago. Tu tatarabuela era descendiente de los Miami y tu tatarabuelo estaba visitando el pequeño asentamiento español. Un día que llovía a cántaros en los alrededores del lago, tu tatarabuelo se encontraba bebiendo en la taberna. Estaba tan borracho cuando salió del lugar que no se dio cuenta de que tu tatarabuela pasaba por allí empapada. Él bajó las escaleras a trompicones y se cayó al suelo, mientras tu tatarabuela se resbalaba en el barro y caía justo encima de él. Se miraron, se echaron a reír y fue amor a primera vista. El resto es historia. En otras palabras, si el dinosaurio no hubiera pasado por allí hace millones de años, si la tribu Miami no se hubiera asentado en esas tierras, si los españoles no hubieran construido un pueblo, si no hubiera estado lloviendo ese día, si tu tatarabuelo no se hubiera caído borracho en el lugar exacto donde tu tatarabuela resbaló en el barro, no estarías aquí ni tampoco otras muchas cosas. Cada cosa es el resultado de todo lo que ha sucedido en el tiempo y el espacio. Tú no eres el hacedor, eres el experimentador de la realidad. Si esto es cierto, y lo es, entonces es una necedad pensar, vale, han hecho falta 13.800 millones de años para que este momento tenga lugar, y cada cosa tenía que ocurrir exactamente como lo hizo. Pero lo cierto es que no me gusta. Resulta gracioso. Es como decir que no te agrada que Saturno tenga anillos. ¿Ves ahora por qué hemos dedicado un tiempo a explorar de dónde proviene lo que tienes delante? No tiene nada que ver contigo. Es el resultado de innumerables factores que han hecho que sea como es. Esta es una primera aproximación a lo que significa realmente la rendición y la aceptación. No renuncias al mundo externo, sino que lo aceptas totalmente. Te deshaces del concepto personal e imaginario que tenías sobre él. Si te preguntaran si te parece bien que Saturno tenga anillos, probablemente pondrías cara de desconcierto y dirías, ¿qué tiene que ver conmigo? Es una pregunta absurda. La verdad es que todas las cosas son así. No tienen nada que ver contigo. Están relacionadas con las fuerzas que hicieron que fueran como son. Y esas fuerzas se remontan a miles de millones de años. La aceptación total de esta verdad es la rendición. Debes despojarte de la parte de ti que cree que tiene derecho a sentir agrado o adversión por el resultado de miles de millones de años de interacciones. La rendición consiste en soltar la parte de ti que no está viviendo la verdad. Esa es la verdadera rendición. Con el tiempo te darás cuenta de que el momento que tienes delante es algo sagrado. Nuestra exploración científica sobre el origen de ese momento es en realidad sumamente espiritual. La física cuántica investiga el hecho de que todo el universo emana de un campo de energía omnipresente e indiferenciado, el campo cuántico, y nos muestra cómo todo está hecho de luz. Eso solía ser un concepto estrictamente espiritual. Así pues, los científicos son ahora nuestros sacerdotes. Nos revelan la existencia de una fuerza subyacente, que es el cimiento de la creación. La ciencia nos enseña que cada momento que tenemos delante es digno de un gran respeto. Una persona espiritual comprende estas verdades, las integra en su ser y vive su vida en consecuencia. Si el momento que tienes delante ha tardado 13.800 millones de años en llegar hasta ti y tú has tardado 13.800 millones de años en estar delante de ese momento, entonces cada instante es perfecto para ti. No hay nadie más experimentando exactamente lo que tú estás experimentando. La verdad es que nadie lo ha hecho nunca y nadie lo hará jamás.
ese momento exacto nunca estará ahí de nuevo. Los momentos siguen pasando a través del tiempo y el espacio. Se te está ofreciendo un espectáculo único que ha tardado millones de años en crearse. Lo tienes justo delante de ti y te quejas de ello. Todos pensamos que tenemos buenas razones para quejarnos. Pues bien, el propósito de este viaje que hemos emprendido juntos es eliminar esas razones, sean las que sean. El momento que tienes delante es un regalo de la creación. Hay formas, colores y sonidos. Hay gente y muchas cosas que hacer. No es así en Marte, ni en ningún otro lugar que hayamos visto hasta ahora en la exploración del universo. Pero no vivimos nuestras vidas con una sensación constante de asombro y agradecimiento. Por eso, estas exploraciones sobre cosmología y física cuántica son espirituales. Te retiran el derecho de convertirlo todo en algo personal cuando no es personal. Aunque seas consciente del momento que tienes delante, tú no has creado ese instante. Simplemente se te está dando la maravillosa oportunidad de experimentar un momento en la creación. Ha tardado miles de millones de años en llegar hasta aquí. Asegúrate de no perdértelo. Suele creerse que la ciencia es opuesta a Dios, como si ambos estuvieran enfrentados. El verdadero problema es que la gente no cree realmente en ninguno de los dos. Si pensaras que la ciencia explica la creación de todas las cosas, vivirías tu vida con la conciencia constante de que todo aquello con lo que interactúas procede del campo cuántico, que tras agruparse en átomos y moléculas aparece en la forma que tienes delante. No te gustaría ni te disgustaría, sino que te asombrarías de ello. Del mismo modo, si realmente pensaras que Dios es el creador de todas las cosas, vivirías asombrado y apreciando la maravilla de la creación divina. No te gustaría ni te disgustaría, sino que te asombrarías de su existencia. Vives en un mundo en el que una semilla que cae en el suelo tiene incorporado un químico inteligente que sabe cómo descomponer las moléculas de la tierra y el agua, mezclarlas con la luz solar y combinar esas sustancias para formar un tallo de maíz o un árbol. Resulta que este químico inteligente es la compleja molécula del ADN. ¿De dónde procede esta asombrosa estructura molecular? Todos sus elementos se forjaron en las estrellas y luego se unieron de forma natural en la estructura del ADN. Gracias a las 4 fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, la inteligencia humana no tuvo nada que ver con la creación del ADN y, sin embargo, es el responsable de toda la vida vegetal y animal de la Tierra. Vivimos en un mundo tan perfecto que debería asombrarnos constantemente, pero debido a nuestro hábito arraigado de hacer que todo sea personal, nos perdemos tanto la grandeza de la ciencia como la divina. Comenzamos esta exploración preguntando, ¿cómo estás ahí dentro? ¿Sabes que estás ahí adentro? ¿Cuál es la naturaleza de las experiencias que estás teniendo? Para responder a esto, en primer lugar, hemos investigado sobre el origen y la naturaleza del mundo externo en el que vives. Es probable que ahora sientas más respeto y estima por él. Ese momento que tienes delante es especial. Tal vez te interese cultivar un sentimiento de apreciación por él y fijarte en el efecto que eso tiene en tu vida. A continuación, trabajaremos con la mente y sus pensamientos, y luego con el corazón y sus emociones. Si bien ni los pensamientos ni las emociones te llegan a través de los sentidos, ciertamente son cosas que experimentas. A medida que vayamos examinando cada capa, irá resultándote más fácil soltar, aceptar y rendirte. Recuerda que no se trata de renunciar a la vida, sino a tu resistencia a ella. Podemos emplear el término atención plena para referirnos al estado en el que siempre eres consciente de lo que realmente sucede a tu alrededor y en tu interior. No solo eres consciente de la apariencia de las cosas, sino también de su verdadera naturaleza, de dónde vienen, por qué son como son y qué ha hecho falta para que se manifiesten ante ti. La atención plena es un proceso natural y carente de esfuerzo una vez que dejas de lado las distracciones personales.
En lugar de pensar que el momento que tienes delante debe ser de una manera concreta, empiezas a pensar que es sencillamente impresionante tal como es. De hecho, su propia existencia es ya increíble. A partir de ahora, allí donde mires y con todo aquello con lo que interactúes, recuerda decir gracias. Y asegúrate de mostrar respeto a las estrellas. No son solo puntitos románticos que titilan en el cielo nocturno, sino que constituyen los hornos del universo. Han creado todo para ti. ¿Eres capaz de darle las gracias? ¿Eres capaz de percatarte de esa verdad y entender que tú no has hecho nada para merecer los árboles, los océanos y el cielo? Ni siquiera sabes de dónde viene ese tú que se da cuenta. Solo estás ahí dentro experimentando este increíble regalo que se despliega ante ti. Esto es la espiritualidad, armonizarse con la realidad en lugar de con el yo personal.